Atmósfera Multimedia presenta Sin filtros en la nube. Cine, teatro, música, estilo de vida, cultura, entrevistas y todos los temas de interés están aquí. Sin filtros en la nube. Sin filtros en la nube. Marilu Torrano y un gran equipo de colaboradores tienen para ti los temas que te interesan. Sin filtros en la nube. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un capítulo más de Atmósfera Multimedia. Y para iniciar este programa, se encuentra con nosotros Mari Carmen Núñez, quien viene a platicarnos de una puesta en escena que se está presentando en el Foro Shakespeare los días sábados y que la verdad no se la pueden perder. Se antoja muchísimo. Bienvenida, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, aquí muy contenta. Ella es directora de Washing Woman. Woman Washing. Exacto. Al revés. Usted disculpe. Pero platícanos un poco. ¿Es la historia de tres mujeres? Podríamos pensar que es una obra que habla del feminismo, pero al mismo tiempo resulta ser que no. Pues más bien, es la historia, la sinopsis, digamos, para que se atrapen. Es la historia de tres mujeres que tienen en común que fueron violentadas de alguna manera, de distintas maneras, por la misma empresa de productos lácteos, que se llama El Néctar de Afrodita. Y entonces una trabajaba ahí, la otra fue la imagen de la marca, la otra era una consumidora y de distintas maneras fueron hechas menos, fueron violentadas, fueron despedidas, en fin, una serie de cosas que les hizo la marca. Y deciden unirse y hacer y rebelarse, ¿no? Ante esta industria y hacer algo al respecto, ¿no? Es una obra feminista. Es un texto que ganó una convocatoria de teatro, de dramaturgia con perspectiva de género y pues sí, habla de las pequeñas violencias que como mujeres vamos recibiendo por nuestros jefes, compañeros de trabajo, familiares, ¿no? Desde los círculos más cercanos. Desde ¿no? los círculos más cercanos, teniendo como pretexto la cuestión laboral, ¿no? Pero es muy importante mencionar que es una comedia hilarante, es una locura. La gente que va, de verdad la pasa muy bien, te ríes mucho todo el tiempo porque pues pareciera que siempre la realidad supera la ficción, aunque la ficción nos vayamos hasta las últimas consecuencias, pues sí. Resulta que no, que siempre uno está viéndola y dice, pero eso, ¿cómo es posible? Ajá, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero yo creo que aparte es la mejor manera de contar este tipo de historias, ¿no? Y de atrevernos a así levantar banderas y mencionar cosas que como sociedad tienen un impacto. Y a través de la comedia yo creo que es el mejor vehículo. Totalmente. Aquí hay una serie de, digamos, crestomatias durante la representación, ¿no? Los personajes se presentan ante el público y nos cuentan sus historias, ¿no? El por qué llegan a donde llegan. Y pues nos van contando, representando esos momentos que tuvieron con esos jefes, esos compañeros, esos artistas con los que estaban trabajando dentro de la industria. Y pues es de una manera muy divertida porque la comedia también está en cómo representamos a esos personajes ya ha pasado el tiempo, como cuando platicas con tus amigas, ajá, ¿no? Y empiezas y le dices, terminó con mi novio, pero es que me dijo, ¿no? Y haces como la representación y entonces, sí, claro. y lo botas un poquito, ¿no? Exacto. Y lo botas, ¿no? Quiero que veas lo ridículo que se veía ese ser, claro, diciéndome esto. Quiero que se note lo absurdo de la situación y entonces pues hago ese personaje mucho más fársico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa es la base, digamos, de lo que van a ver. ¿Cómo es que surge la posibilidad de contar una historia de esta manera? ¿Cómo la van construyendo? ¿Y cuál ha sido la respuesta del público? Pues mira, tengo la fortuna, yo y el equipo que se conformó, de que el Shakespeare y compañía y
el Foro 77, que son quienes producen esto, quienes hacen la convocatoria, se llama Brujas, la convocatoria de dramaturgia del que salió ganador este texto, nos convoca, nos llama después, me invita a dirigir, invita a Nats, a Ale y a Susi a actuar, a Val Tolentino a hacer la producción ejecutiva y a Carolina Jiménez a hacer la iluminación y escenografía, nos junta y entonces se arma el proyecto, ¿no? Somos puras mujeres en el proceso y en la realización y en el todo de este proyecto, lo cual también es como muy satisfactorio y muy gratificante. Cuando uno está trabajando con puras mujeres, de verdad es muy bonito. Es un ambiente bien distinto. Es un ambiente completamente distinto y además en una obra así, pues genera una empatía inmediata, ¿no? Pues sí, una coordinación, estamos en lo mismo. Sí, claro. ¿no? Entonces es muy rápido organizarnos, es muy rápido platicar Hombres al respecto. no se sientan excluidos, pero entre mujeres nos leemos de una manera muy especial. Exacto, muy rápida, sí. ¿no? Y hay como una confianza inmediata. Entonces, pues sí, nos abrimos así desde el principio y hicimos un muy bonito equipo. Y pues cuando llegó el momento de presentárselo al público, nos dimos cuenta de que sí, hay una empatía inmediata con el público, ¿no? Si a lo mejor como hombre no te ves reflejado en lo que le pasó, pero sí la pasas muy bien y sí entiendes por qué, ¿no? Uh-huh. Y a algunos que otros les cae un 20 por claro, ahí. Se llevan algo. Sí, no está bien hacerle a una chava, ¿no? Está padre cuando... Por ejemplo, cuando te hacen... nos podemos respetar un poco más, ¿no? El mansplaining, el gaslighting, ¿no? O sea, como... Pues hay maneras de llevarnos de manera más solidaria, amorosa y empática, ¿no? Y pues las mujeres, la verdad es que la pasan increíble. Yo creo que es una obra para toda la familia. Desde niñas, niños, niñes pueden entrar. Yo creo que es una obra que se disfruta entre amigas, ¿no? Creo que es una buena manera de ir a ver esta obra con tu grupo de amigas, con tu mamá, con tu hija, ¿no? Van muchas mujeres con sus hijas y adolescentes. Creo que a las adolescentes les caería muy bien. Ajá, y les caen muchos 20 y se sienten muy, muy empatizadas. Entonces, es una obra muy divertida. Vayan a verla. Yo creo que este tipo de obras, no por ponerlas en un lugar ni con una etiqueta, pero este tipo de propuestas que se atreve a hablar de ello ayuda socialmente a que esto se normalice. Y entonces dejemos de decir que es una obra feminista. Por eso decía, sí es feminista, pero el objetivo no es ser feminista. El objetivo es quitarle esa etiqueta y es una obra que te permite darle visibilidad a muchas cosas que están bien y que no van. Exacto. Y que ojalá sea ficción, ¿no? Uh-huh. Estaría padrísimo que todo esto fuera ficción nada más y entonces sea un mundo en el que nos han callado, nos han corrido, nos han vetado por decir lo que pensamos, por sentir lo que sentimos, por sobresalir en nuestros trabajos, ¿no? Y que ahorita pues todavía nos falta mucho camino. Nos falta camino y la comedia está en que lo vemos reflejado. Ojalá que algún día sea como, ¿te acuerdas antes que... A eso iba. Que nos dejaban en pisto? ¿Te acuerdas antes que nos callaban? Este tipo de obra, ¿qué crees que hubiera ocurrido, no sé, hace 10, hace 20 años? ¿Y qué podemos esperar en un futuro con este tipo de textos? Pues mira, yo creo que, en el pasado, no lo sé, yo creo que hubiera sido difícil. No había convocatorias de este estilo, ¿no? Entonces había pocas ventanas para mostrar textos así. Había poca visibilidad al trabajo entre mujeres, ¿no? Había, no sé, pero ha de haber habido una cantidad muy pequeña de grupos formados de puras mujeres, ¿no? En el teatro es reciente, más o menos, ¿no? Que estemos teniendo trabajos y pisemos lugares que antes no se pisaban en el teatro, ¿no? Como en las plantas técnicas, como la dirección,
cosas donde se manejan herramientas, parecía que solo eran de hombres, ¿no? Y ya no, ¿no? O ya mucho menos. Entonces eso creo que es un camino bien andado y que dentro de 10 años, pues ojalá sea solo ficciones, ¿no? Eso sería como mi deseo, que hablemos de el pasado como algo que molesto era y qué gracioso es ahora contar eso. Y creo que en 10 años no se va a erradicar por completo, pero creo que vamos por buen camino. Creo que las nuevas generaciones están muy despiertas y están tomando nota, ¿no? Están tomando nota y poniendo su interés en que sí las cosas cambian, en no se dejan, ¿no? Las chavitas ya no se dejan, ni siquiera dentro de sus núcleos familiares. Y eso definitivamente es un parteaguas que se va a ver reflejado en un tiempo. ¿A partir de qué edad pueden ir a ver esta obra? A partir de 10, 12 años. Para adolescentes creo que es muy adecuada. Uh-huh. ¿Y qué oportunidad habría a lo mejor de llevar esta obra a las escuelas, Mari? Por mí toda, invítenos. Porque justo... Si alguien nos quiere llevar, que nos invite, porque yo creo que sí. Estos mensajes tienen que caer desde pues, el público más joven para que crezcan con esa mentalidad de que esto está bien, esto no está bien, lo normalicemos. Exacto. Y llegue a un futuro en donde lo vean como algo natural, como algo normal, como algo bien aprendido. Exacto. Pero lo tienen que aprender y lo tienen que ver. Totalmente. Y los niños y los adolescentes también, ¿no? Los niños no nacen siendo machistas, ni nacen... Lo aprenden de algún lado. Exacto. Todos tenemos un chip patriarcal que ya socialmente y culturalmente está en nosotros. Pero un niño no nace siendo machista, ¿no? Un niño no es violento nada más por existir, ¿no? Son muchas cosas aprendidas, copiadas, lo vio vistas, o lo aprendió, ¿no? De algún lado. Exacto. Entonces, creo que justo mostrarles la otra cara, pues también hace un cambio. Entonces, sí, tienes toda la razón. Ojalá que nos inviten a dar. Estaría buenísimo. Si hay alguien que tenga la posibilidad de ayudar a que esto ocurra, escríbanos. Exacto, por favor. Se llevan comisión. Oye, esto estará los sábados en el Foro Shakespeare hasta el 22 de noviembre. Exactamente, a las 5 de la tarde. Eso es importante porque... Generalmente el horario de sábado en la tarde es más tarde. No, este es a las 5 de la tarde, todos los sábados hasta el 22 de noviembre en el foro principal del Foro Shakespeare. Y es un gran horario, la verdad. Nos encontramos con que es un horario muy... cómodo. Muy cómodo. Ya comiste o te esperas y te vas a cenar después del teatro, te tomas un cafecito antes. O sea, ya generalmente no está lloviendo, llueve mientras está la función. Entonces... sales y ya otra vez te puedes ir a cenar. Te permite hacer un plan muy agradable. Sí, muy agradable. Muy. Así que no pierdan la oportunidad de ir. Además, el Foro Shakespeare es un lugar precioso. Siempre hay una cartelera bien interesante, atractiva. Sí. Si van a ver, obviamente, esta obra, pues chequen la demás cartelera y háganse asiduos a ir al Foro Shakespeare a divertirse en fin de semana o entre semana porque tiene oferta toda la semana. Exacto. Y si me permites, por supuesto, puedo regalar descuentos a la gente que llegue a la taquilla a comprar boleto para las funciones diciendo que vieron esta entrevista y les van a hacer un jugoso descuento. Wow, tomen nota y no lo desaprovechen. Vayan. Exacto, vayan pronto, no se esperen hasta noviembre, porque luego la gente dice, ay, está hasta noviembre. Tengo tiempo. Faltan bien poquitas funciones de aquí a noviembre. Entonces, vayan, porque qué tal que luego la quieren recomendar y ya se acaba la temporada. Entonces, vayan y luego compártanlo. Por supuesto. Mari Carmen, recuérdanos quién está en el elenco. Son Nats Landaverde, Susi Estrada y Ale Zapata. Pues ya lo saben. Aparten fecha, vayan al teatro, compartan sobre todo la oportunidad de que esto se hable más, se viralice, que esto sea de las cosas que se viralicen. Exacto. Es muy divertida, de verdad. Van a ver a 3 mujeres que para llamar la atención terminan vistiéndose con botargas de vaca para hacer una manifestación en la calle, ¿no? Que es una obra que habla también de lo que somos capaces de hacer, que ya no nos ridiculiza, sino al contrario.
Eso nos va a hacer llamar su atención y que nos vean Nos y que hace nos más hagan fuertes. caso. Exacto. Y unirse, ¿no? Que es el otro mensaje grande que está aprobado, ¿no? Unidas somos más fuertes. ¿Tienen redes sociales, Mari Carmen? Sí, Woman Washing, tal cual, en Instagram y Facebook. Pues ahí está. Búsquenlo en todas las redes sociales. Pónganse en contacto, vayan al teatro, digan que tienen su descuento, que vieron esta entrevista y disfruten de ello. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos, Mari Carmen. Muchas gracias por el espacio. Nosotros regresamos. Lo que quieres escuchar en Atmósfera Multimedia. Ya estamos aquí de regreso en Atmósfera Multimedia y bueno, yo le doy la bienvenida a Rashid y a Alfonso que vienen a platicarnos de Vípera Diabola. Así es. Es un concepto musical que está padrísimo, tienen que buscarlo en internet para que conozcan un poco de qué se trata. Tiene bien poquito que salió y bueno, ahorita vamos a platicar de Si te vas. Eso. Así es. Bienvenidos, chicos. Gracias. Gracias. Yo ya me iba a seguir como hilo de Eso. media, pero bienvenidos. No, hombre, síguete. Ahorita están promocionando el segundo sencillo que se llama Si te vas, pero que forma parte de una trilogía. Así es. Platíquenos un poco cómo surge el concepto, cómo surge esta trilogía, porque aparte, pues si los observan muy bien, ellos también forman parte de los Daniels. Entonces, esto es como un lado B de ellos. La onda es seguir haciendo música y este concepto está bien chido. Platíquenos, Gracias. por favor. Pues sí, como bien mencionas, Vípera Diabola, aquí el comercialote. Y como dices, somos parte de los Daniels, batería y bajo respectivamente. Poncho y Rash, conocidos ahí. Poncho Daniels, Rash Daniels, en los Daniels y para la gente que conoce y gusta y sigue a los Daniels. Sin embargo, se dio la oportunidad hace un par de años de volver a conectar con Tami. Tami, que solía ser bajista de Los Abominables, ahora está en Vípera Diabola cantando. Y cabe mencionar que Poncho, Tami y yo hace bastantes años, un poquito antes de los Daniels, tuvimos un proyecto llamado Frenetics. Evidentemente hicimos algo de ruido, shows, grabaciones, etcétera, pero bueno, se disolvió ese proyecto y hasta hace un par de años nos contactó de nuevo y nos platicó: oigan, tengo esta idea, tengo esta inquietud, ya recluté a Pedro, ya recluté a Juan, ¿no? Están de San Pascualito, pero de Velázquez, y pues nada mejor que con ustedes, ¿no? La dupla de bajo batería, como ven. Medio escuchamos, medio sondeamos, empezamos a llamear, ya sabes, y pues de repente empezaron a salir canciones bien increíbles y nos gustó mucho el rollo. No teníamos nombre, evidentemente eso se fue dando con el tiempo hasta llegar a Vípera Diabola, ahorita te lo cuento, pero bueno, para redondear y contestar a tu pregunta, una de las preguntas, así es, estamos promocionando actualmente Si te vas, que como bien dices forma parte de esta trilogía. La trilogía se dio de una manera audiovisual, sobre todo a la hora de visual fue cuando se le ocurrió a Tami escribir el guión para hilar las historias. El primer sencillo, titulado Devil by My Side, es como un tráiler de lo que pasa en Si te vas, y en el próximo sencillo, que saldrá ya pronto en octubre, me parece que por ahí por Día de Muertos o por ahí un poquito antes, y se llama Lady Death. Lady Death da como el cierre a lo que es esta trilogía contada de manera audiovisual. Y bueno, sí, más que como un plan B o un lado B, simple y sencillamente es música. A nosotros nos gusta muchísimo hacer música, nos gusta tocar. Poncho es rata de laboratorio al 1000%. Creo que varias ocasiones me ha dicho: yo prefiero más estar aquí grabando y componiendo y grabando que salir de gira. Salir de gira nos gusta, es increíble. Claro. Conocemos y vivimos nuevas experiencias, conocemos nueva gente, etc., etc., pero es bien padre vivir el momento de estar creando y de estar así como moviéndole y qué sobra y qué falta, y ya sabes, porque el día de mañana pues toda esa música que se crea trae algunas otras cosas como una bola de nieve, ¿no? Entonces, bueno, Vípera Diabola, más que una válvula de escape o un lado B, creo que es y ha sido una especie de nosotros de poder expresar y poder externar y experimentar con músicas con las cuales no habíamos experimentado antes, sobre todo tratándose del estilo de música western, que evidentemente tiene diferentes ramificaciones, que también por ahí coquetea con el folk y con el country. Bueno, acá, aparte de todo, como
Creo que todos en Vípera Diabola compartimos ese lado dark, como muchos allá afuera seguramente, pues le bautizamos, o no sé si a Tami o a Juan, a quien se le ocurrió bautizar el tipo, estilo o género de música dark western. Entonces eso es Vípera Diabola. Así es. ¿Qué tan interesante fue esto? Darse la oportunidad de jugar con otro género y de explorar otros límites que a lo mejor como músicos no lo habían podido compartir con el público. Está padrísimo. O sea, cuando Tami se le ocurrió esta onda, pues nos mandó un chorro de referencias y así dije, wow, es como algo que no se me había ocurrido hacer, aunque bien lo teníamos en el inconsciente por Ennio Morricone, por las películas estas, donde salía Clint Eastwood, el malo, el bueno y el feo, ¿cómo era ese? Sí, exacto. Bueno, toda esa onda, pues está padrísimo y es muchísima música que no conocíamos, que no habíamos explorado tocándola, ¿no? Y Pietro Malacara en esta banda, claro, que es uno de los guitarristas, es una enciclopedia de sonidos de este rollo. Entonces, pues aprenderle a él y empezar a acompañar esa música y ver el resultado y decir, oh, ok, esto suena, pero es nuestro, ¿no? Suena al género, pero es nuestro, ¿no? Y empezar a moverle y siempre con la intención de evolucionar el género, de alguna manera traerlo al presente, porque es un género como que suena antiguo por su naturaleza, y después pues empezarle a mover y a modificarlo, y también pues siendo una banda mexicana empezar a decir, nosotros también tenemos nuestro viejo oeste, ¿no? Que está allá en Sonora, en Chihuahua, tenemos nuestros saguaros, tenemos nuestros desiertos, tenemos nuestros sombrerudos, tenemos toda esa onda y podemos también mezclar lo mexicano dentro de este rollo. También cabe mencionar que Tami es angloparlante natural porque ella nació en Estados Unidos y pues habla inglés perfectamente. Entonces también se presta para hacer un rollo bilingüe, ¿no? Nuestro primer sencillo fue en inglés. Este es el primer sencillo que sacamos en español, Si te vas. Y el que sigue va a ser en inglés. Y vamos a tener esta onda doble, ¿no? O triple, porque también nos interesa explorar el italiano. Hay mucho Italia en nuestras familias, en nuestros entornos, en la música misma. Simplemente el término spaghetti western, bueno, ya. También tiene familia italiana. Mi mamá vivió en Italia mucho tiempo y en casa se habla un poco de italiano. Entonces como que decimos, oye, pues también por ahí que sea como el Manu Chao del western, ¿no? Que varios idiomas, bastantes músicas y siempre con este tinte de western, ¿no? De camisas así, de sombrerito y de botita vaquero, y de vaquero y mucha música que explorar en ese mundo. Oye, y a veces nos dicen, ¿del viejo No, del viejo por eso, el viejo que está sentado, este viejo. Este viejo. Oye, cabe mencionar que, justo como decía Poncho, Pedro Mala, como muchos lo conocen allá en Velázquez o en el ambiente rockero de la música, es Pietro Malacara. Todos tenemos un alter ego, pues, ¿no? Juan, que acá toca la guitarra, en San Pascualito Rey, muchos lo conocen por tocar el bajo, acá toca la guitarra. Está como niño en Disneylandia porque está feliz dándose galleta con la guitarra. Él es Sixto Venganza. Tamerlane es Lady Death. Poncho es Poncho el Implacable o el Impacable Poncho. El Implacable. Eso. Y yo soy Lucky Rush. Entonces, bueno, como dato curioso, tenemos nuestros personajes. Haber creado personajes para este concepto está muy padre. Es que también cabe mencionar que el rollo no es solo música, sino también es audiovisual y no solo en los videoclips, sino la puesta en escena tiene que ver también con lo teatral, con lo histriónico, con el rollo de que el escucha, el espectador se lleva una experiencia completa, ¿no? No solo ir a ver muy buenos músicos tocar, por modestia aparte, pero hijo, estos guitarristas que traemos son una locura tocando. Es también este rollo de la actuación, del concepto visual, ¿no? Y de conectar las canciones de alguna manera, de echarle más coco al guión del show, ¿no? Entonces los Justo esperamos a iba. eso. ¿Cómo están armando el show?
para en vivo, porque, o sea, con lo que yo vi, dije, no manches, esto en vivo tiene que ser algo increíble porque se da, o sea, se presta para muchas cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que para ustedes se han de sentir como niños con juguete nuevo, explorar cosas tan extremas. Exacto. Sí, nomás porque no tenemos una caballeriza, si no, podremos llegar fácilmente en caballos al show, ¿no? El otro día, el primer show, pues hicimos un pequeño showcase antes de ese primer show oficial, pues, ¿no? Uh-huh. Y fue muy chiquito, fue ahí en las oficinas de la agregadora, etc. Pero el primer show también llegó con unas pajas, literal, ¿no? Y a vestir unas pacas de pajas. Unas pacas de pajas, exactamente. Y bueno, se puso ahí algo en la cabeza y como una cuerda, muy, como dice Poncho, muy catártico, muy histrónico, muy teatral. Y es eso, ¿no? Como precisamente creértela y como dar esa experiencia a las personas que están yendo a conocer al proyecto de que es una puesta en escena, de que no nada más somos nosotros ahí tocando tal cual, ¿no? Nos gusta, está buenísimo, ¿no? Pero tratamos de nutrirlo más y de, como dices, estirar la liga y es al máximo. Evidentemente acorde al espacio, ¿no? No podemos bloquear de repente, o hay lugares en donde a lo mejor no hay un proyector o una pantalla como para visuales y bueno, tratamos como de compensar o en su defecto de sumar lo más que se pueda. Uh-huh. Oigan, ¿y en dónde los podemos ver próximamente? ¿Qué es lo que están armando? ¿Qué están planeando? ¿Cómo va el rollo? ¿Cómo se están organizando? Justamente al ser una banda nueva, independiente, se están tocando puertas en festivales, en foros. Viene otra presentación en noviembre, que son de las confirmadas. Está el segundo piso en Azcapotzalco. Sin embargo, ya se están por cerrar algunas otras cosas. Esperemos de aquí a un par de semanas poder estar anunciando en nuestras redes sociales en qué shows, en qué eventos vamos a estar para poder compartirles todo esto. Cabe mencionar que sí, la banda tiene unos meses recién estrenada aquí afuera, los sencillos evidentemente que hemos compartido. Sin embargo, hay ya música preparada y lista, nuevas canciones ya para salir, o sea, se nos cuecen las habas por ya ponerles sus videos, ya sabes, su maquillaje y soltarlo para allá afuera. Es un proyecto que pues viene haciéndose y cosechándose desde hace 2 años aproximadamente, 2 años y cachito. Y decidimos lanzarlo ya este año porque fue como de, oye, ya, ¿no? Ya se pasaron los frijoles en la olla, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, todos esos años de planeación son importantes también para llevar el trabajo. Sí, llevar un proyecto que cuando sale está bastante más para allá que para acá, ¿no? Exacto. O sea, ya terminadón. Correcto. Uh-huh. Oigan, chicos, ¿en dónde los podemos seguir? ¿Cómo nos podemos enterar de todo lo que están haciendo con Vípera? Y a su vez, con todo lo que están haciendo con Daniels, si vienen presentaciones nuevas. Uh-huh. Bueno, pues en Vípera Diabola nos pueden buscar en Google como Vípera Diabola. Creo que le dimos al clavo con el nombre porque no hay ninguna otra cosa que combine esas 2 palabras. Así que ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y con Daniels, pues Google, los Daniels, ahí está todas las presentaciones, todas las cosas. Pero hoy no venimos a hablar de esos vatos. Súper. ¿Tiene un significado el nombre? ¿Por qué eligieron ese nombre? Es una víbora que sí existe. Es una víbora con unos cuernitos físicamente, pues, y le dicen víbora diablo. Y bueno, la verdad es que manejando ahí de repente me vino como se me prendió el foco e hice este juego de palabras de la lista que como que todos proponíamos en el chat y ya sabes, de repente me vino el rollo de bueno, que no sea algo en inglés, que no sea algo en español, pero hay uno Morricone, el spaghetti western, el toque como italianoso, ya sabes, Vípera Diabola, ¿no? Entonces, pues lo propuse, empezó como a que llamar la atención, empezó a gustar, ya como que dijimos todos, bueno, puede ser que sí, igual y sí, está bueno, pues ya hay que ponerle un nombre, hay que bautizarlo. Y cabe mencionar que Tami es embalsamadora de profesión y tatuadora, y en el estudio de tatuajes, ahí en el cuarto al lado de donde de repente solemos ensayar, en su estudio de tatuajes tiene una víbora de este tamaño disecada. Entonces no es una víbora diablo, es otro tipo de víbora, uh-huh. Pero la verdad es que fue como,
miren, la cargué y se las miren, aquí está, es una señal, yo creo que sí, está bien, ¿no? Ya sabes, en el rollo de querer vender el concepto, la idea, no sé. Wow. Pietro Malacara, Pedro tiene también una víbora tatuada, en fin, fueron como varias cosillas que se fueron como que juntando, ¿no? Igual y era el inconsciente, por ahí el penúltimo disco de los Daniels se llama Serpientes y Escaleras, entonces no sé, como que algo ya trazaba el camino y bueno, pues ahora es justo Vípera Diabola. Súper, está buenísima la historia. Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos súper pendientes de todo lo que viene con este nuevo proyecto, que seguramente pues será un exitazo. Tiene muy buena onda, tiene una ondita bien interesante y pues nada, muchas gracias, que no sea la última vez que viene. A ustedes esperemos, nos vemos en las próximas presentaciones. Chequen el material visual porque digo, está bueno que lo escuchen en las plataformas de su preferencia, pero nada como vivir la experiencia visual también. Por ahí como pequeño dato curioso, compartimos un actor de reparto, Scorpio, el DJ Scorpio, está hace su aparición en nuestros videos y recientemente acaba de aparecer ahí con la banda Son Imaginar en su último video. Entonces digamos que compartimos personaje. Exacto. Está buenísimo. Pues muchas gracias. Gracias. Nosotros regresamos. De Set en Set, lo más relevante del mundo del cine con Salvador Kyautla-Solin. Ya estamos aquí de regreso en Atmósfera Multimedia. Hoy vamos a platicar de una super película con Salvador Kyautla-Solin, nuestro experto en cine. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de Tiburón porque está cumpliendo 50 años que se estrenó esta película. 50 añotes. En Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hablamos de 50 años de Tiburón? Porque no solamente es Tiburón, es todo el fenómeno alrededor de Tiburón y sobre todo la consecuencia principal del estreno de Tiburón, que es la creación del verano cinematográfico. Hoy todo el mundo da por sentado que en verano vamos a ver las grandes películas, las de presupuestos altos, y hace 50 años, medio siglo, no era así. Hace medio siglo, ¿qué es lo que pasaba con las películas? Se estrenaban en Nueva York, Los Ángeles, tal vez Boston, Chicago, 3 plazas, ¿no? Y de ahí iban pasando poco a poco al resto de los cines en Estados Unidos y luego 1 año o 2 o 10 después llegaban a México. Sí. Y era poco a poco. Aquí en México, ¿cuánto tiempo tardó en llegar Tiburón, por ejemplo? Tiburón 1 año. 1 año. Porque Tiburón se estrena en julio en Estados Unidos del 75 y aquí llega hasta abril del 76. Pero anterior a eso, ¿cuánto tiempo tardaba en llegar una película? Muchísimos años a veces. Algunas llegaban el mismo año con 6 meses de diferencia, con 7 meses de diferencia, y otras películas llegaban 3, 4 años después. ¿Y hubo películas que no llegaron? Por supuesto. Que Muchísimas. se quedaron solamente en el blockbuster. Hubo muchísimas películas que se quedaron en el blockbuster. Bueno, en ese entonces no había blockbuster. Había Videocentro Videocentro, o Videovisión. videoclubes. Pero anteriormente a eso hubo muchas películas de los 60 y 70 que no llegaron. Algunas llegaron hasta los 80 y otras nunca llegaron. Por ejemplo, aquí en México los fans del terror somos muy adeptos a una película que se llama Holocausto Caníbal, que es una película que hasta la demandaron porque decían que las escenas eran reales y todo. El resumen de la película son unos camarógrafos que van a la selva amazónica con los indios Yanomamo, no es albur, pero así se llama esa tribu, y entonces estos camarógrafos les queman la aldea, violan a las mujeres y en venganza los Yanomamo agarran y los matan a todos y se los comen. Y se ve cómo se los comen y todo así, las tripas, etcétera, etcétera. Pero resulta que esa película, por muy legendaria que sea en México, nunca se estrenó. ¿Qué? Jamás estuvo en pantalla. Otro caso, El Alba de los Muertos, que es la continuación de La Noche de los Muertos Vivientes. En México también se habló mucho de esa película, causó horror. Stephen King en su año dijo que era la película más importante del año, tal vez de la década, en 1978, el mismísimo Stephen King, pero esa película nunca llegó a México, pero inadvertidamente aparece con una fecha que está completamente equivocada en las bases de datos, pero nunca se estrenó en México. Y por ejemplo, hablando ya del maestro Romero, que es George Romero quien hizo esta película, su película La Noche de los Muertos se estrenó el 2 de octubre del 68 en Estados Unidos y a México llegó hasta el 73 y solo estuvo en 3 salas. Y
y su película del 70 que se llama The Crazies, que también hay ya su nueva versión, esa película llegó hasta los 80 en México, como por 81, 82. Entonces, como ves, las películas en México a veces llegaban hasta 20 años tarde o 30 años tarde y a veces de plano no se estrenaban. No fue el caso de Tiburón. Tiburón, por supuesto, todo el mundo le estaba esperando. Claro. Yo era niño y le estaba esperando ansioso, con locura, porque nos enterábamos a través de los periódicos, no, que una película, que de un tiburón y todo eso. Entonces, le estabas esperando. Yo ya había visto en ese entonces Los pájaros. Entonces, y a pesar de eso, entonces yo me gustaban esas películas y sí la esperé. Y cuando se estrena aquí en México, yo la vi en el estreno en el Cine Sonora, que está frente al mercado de Sonora. Ajá. Y que era un centro, bueno, en ese entonces era un cine, ahora es un centro comercial, pero ese cine era lo que en ese entonces se llamaba de piojito, un cine horrible. Pero para Tiburón lo restauraron, lo reacondicionaron, remodelación y todo. Cola de 3 cuadras. Mi padrino se tuvo que ir un día antes a conseguir los boletos y todo. Nos pegaron en la entrada, no adrede, sino que te empujaba y todo. Ajá. Fue una locura, pero vi Tiburón en su estreno. Wow. Entonces fue una gran experiencia. Pero la gran experiencia es ver la película en sí. Por supuesto. La cinta, la gente olvida. Ahora tú haces una película sobre un monstruo y el monstruo sale en la primera escena. Acaban de hacer Bambi asesino y ya ves a Bambi matando gente y todo. Aquí Spielberg, por cuestiones de que el tiburón mecánico no funcionaba bien, no había efectos por computadora, pues lo fue ocultando y el tiburón sale hasta la hora y media después de la película. Sí, ya muy avanzada la película. Pero mientras tanto te va creando el suspenso porque no lo ves. Exactamente. Y como no lo ves, pues estás tú... Ay, ¿qué pasa? Y eso. Literalmente está jugando con tus emociones, pero con todos los otros elementos que tiene el cine. De hecho, es tan inteligente Steven Spielberg que, para esto, Steven Spielberg era un chavito cuando hizo la película, no le tenían ninguna confianza. No le tenían fe. Fe para nada. Él inicia la película y es muy raro desde el punto de vista del tiburón. Lo primero que tú ves es lo que está viendo el tiburón. La vista del tiburón sobre el océano. Sobre el océano. Y ya poco a poco vas viendo lo que hace el canijo tiburón. Pero acá lo interesante es que tú no ves el tiburón comiendo gente, ves los resultados y eso te va llenando de miedo, y eso lo aprovechó muy bien Spielberg. Por ejemplo, en la escena de la lancha, esa escena, fíjate, es muy interesante. Esa escena no iba a estar. Esa escena de la lancha, Steven Spielberg, cuando vio las reacciones a la película, dijo, qué bien, esto es una gran película, pero quiero un grito más. Entonces, esa escena la filmó en la alberca de la editora Verna Fields, que ganó el Oscar por Tiburón. Y déjame decirte algo, luego dicen, es que Salvador, que no habla bien del feminismo, eso. Creadoras del verano cinematográfico muy importantes son 2 mujeres, las editoras de Tiburón, Verna Fields, y la editora de Star Wars, Marcia Lucas. Wow. Y ellas ganaron también el Oscar. Entonces, la creación de verano cinematográfico es de hombres y de mujeres. A mujeres. Hombres y mujeres. Y bueno, esa escena la filmaron en su alberca y sacaron la cabeza cortada para darte un susto más. Realismo. ¿No? Para que tú no sepas. Bueno, ese fue un susto clarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú no sabes si se comió al perro o no, el tiburón. Claro, el perro. Siempre queda la duda, ¿no? Sí. Entonces sí, por supuesto. Siempre dices, ¿y el perro? Sí, entonces todo ese tipo de cosas son los que hicieron a Tiburón algo grande. Por supuesto, al final es completamente inverosímil y el mismo escritor Peter Benchley dijo, eso nunca va a pasar. No. Pero es que el final original iba a ser horrible. El tiburón se iba a hundir y se iba a ahogar. ¿Qué chiste tiene eso? Tenías que darle una muerte grandiosa. Espectacular. Y eso, todas las películas del verano ahora, todas lo tienen. El malo siempre muere de una forma... espantosa, explosiva. Explosiva, espantosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser así en grande. Pero es grandioso ver explotar ese tiburón. O sea. Sí, claro. No, y en la segunda, yo creo que es el estar pensando y que lo achicharran, que el Tiburón 2, ¿no? Que también estuvo a punto de dirigirle Steven Spielberg, pero Spielberg no la dirigió porque estaba en Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero cuando al tiburón llega y se achicharra con el cable,
lo que son las cosas, ese tipo de cuestiones deberían de ponerlos en la prepa o en la secundaria y decirle a los chavos, a ver, ya que estamos viendo electricidad, en lugar de como a mí me obligaban de que, a ver, cuenta los colores de la resistencia, o a ver, calcúlame el voltaje con el cual se murió el tiburón, o dime si en un momento dado la resistencia del tiburón permitió que la corriente siguiera fluyendo. Yo ya se lo pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Pero me hubiera gustado más resolverlo en preparatoria y en secundaria. Pero esas son todas las cuestiones que están alrededor del tiburón y por eso es una película tan grandiosa. Ahorita estamos limitados de tiempo. ¿Podría yo hablar de esa película? Mucho más. 6, Oye, 7 horas. Salvador, pero algo también muy a destacar de esta película, sin duda, fue la música y los efectos sonoros de esta película. Lo que sucede es que en esta película, y como que lo mencionas, John Williams, que ya tiene más de 90 años, él cuando hace la propuesta, él le dijo a Spielberg, déjame manejarme con solamente 2 notas. Y Spielberg dijo, no, así que eso qué, ¿no? Pero cuando Spielberg notó, es increíble. La música es la que te platica el tiburón. Tú ya sabes que cuando es tun, 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 tun. Y toda la gente durante los años 70 que se estuvo metiendo al mar, se metía a la playa e inmediatamente su cabeza sonaba tun, 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 tun. Ahora, en la realidad, el que te mueras tú en un ataque de tiburón es más probable que te mueras golpeado por un micrófono a que te mueras comido por un tiburón, pero muchísimo más. Porque creo que muertes por tiburón al año hay 4 en todo el mundo. Pero nosotros matamos millones de tiburones. De hecho, Peter Benchley, cuando vio el resultado de Tiburón y cuando él vio el odio tan grande que se le agarró a los tiburones blancos. Y en general a los tiburones, pero sobre todo al tiburón blanco, él dijo, no, hay que hacer algo. Y dedicó el resto de su vida a ser un gran defensor de los tiburones. Porque se empezaron a coleccionar las mandíbulas, ¿no? Sí, yo tenía la mía. Desafortunadamente, para una promoción que íbamos a hacer, precisamente cuando Tiburón cumplía, creo que 50 años, 55, algo, se iba a regalar la mandíbula con el Blu-ray adentro. Entonces debe haber sido hace como 15 años. Ya no se hizo eso, pero esa mandíbula por ahí quedó en manos de algún coleccionista de Universal Pictures, de los empleados, ¿no? Claro. Pero existe esa mandíbula. Esa era de un maco, no era de un tiburón blanco. Realmente coleccionar una mandíbula de un tiburón blanco es muy difícil porque el Carcharias carcharodon, que es esta especie... porque eso también sirvió mucho, ¿eh? O sea, yo gracias a Tiburón... Se hizo como más el estudio de las especies. de las especies y eso, pero a muchos niños nos metió el interés por la biología. Entonces yo hoy conozco de los celáceos, o sea, los que son los tiburones, conozco infinidad, ¿no? Wow. O sea, gracias a Tiburón y a todas las películas que siguieron, porque hay que decirle al público, después de Tiburón siguieron como 5 años de películas de animales asesinos. Entonces inventaban cuál va a ser el siguiente animal asesino. Entonces vimos Grizzly, Garras de la Muerte, sobre un oso grizzly que mataba a grizzly. Vimos Piraña, que es uno de los... ¡Piraña! ¡Qué gran película! Es de Joe Dante, uno de los grandes debuts del cine, Piraña, de Joe Dante. De hecho, Piraña 1 es Joe Dante, directorazo, y Piraña 2 es el debut de James Cameron. Wow. Piraña 2, Piraña Voladora. O sea, entonces, estas películas de animales asesinos hicieron una gran escuela de gente que empezó a hacer cintas sobre ese tipo de animales. En general, porque salió La Mosca y qué gran película fue La Mosca. Con David Cronenberg, su entrada grande al Hollywood. Pero La Mosca ya era la segunda versión. Había habido una en 1958 que hizo grande a Vincent Price. Okay. O sea, Vincent, y de hecho, de esa película de La Mosca de Vincent Price, todo el mundo recuerda a la mosca con la cabecita humana. Sí, claro. Entonces todo el mundo grita cuando ve. Ahora sería inconcebible de la risa, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas son las que alimentaban al público y era muy padre porque el manejo de estos animales asesinos, Alligator, Terror bajo la ciudad de que un cocodrilo enorme. Anaconda ya fue en los 90, que fue el renacer de estas películas de animales asesinos. Y lo que es la cosa, nosotros ya somos tan grandes
Bueno, tú eres muy joven, ¿no? Pero somos tan grandes que ahora ya viene Anaconda, la nueva, la van a rehacer. ¿En serio? Sí. Wow. El próximo año sale, con Jack Black va a salir. No sé quién sea el otro actor. Ay, no sé si me gusta o me asusta que me digas que va a estar Jack Black. Mira, con que no lo hagan de relajo, porque... Con que no sea Minecraft, gracias. Sí. Pero fíjate, cuando sale, por ejemplo, con esta Jennifer López y John Boyd, los efectos eran malísimos, muy malos. Pero la gente se la tragaba. Sí. En México, increíblemente fue de las películas más taquilleras del año. Y al año siguiente, una película que en Estados Unidos le fue súper mal. Aquí estuvo como 6 meses en cartelera. El Cocodrilo, que es Lake Placid, que es sobre una viejita que hay un cocodrilo gigante que vive ahí en su lago y la viejita... Ah, claro, y lo está alimentando. Y todo el mundo se acuerda que al final... Sí. Un final absurdo porque matan a otro cocodrilo y al grandote... No lo matan y se lo llevan en un tráiler a otro lago. Sí. Pero todas esas cosas absurdas que hablamos de los 90, de esas películas de animales, hoy quisieran los guionistas tener ese ingenio para llenar las salas cada semana con este tipo de cuestiones. Pues muy pronto volveremos a platicar de cine. Muchas gracias por venir. No, pues aquí estamos. Atmósfera Multimedia presentó Sin Filtros en la Nube. Hasta aquí por el día de hoy. El recorrido por los temas que te interesan. Te esperamos el próximo lunes con más de Sin Filtros en la Nube. Una presentación de Atmósfera Multimedia.